Hola hermanos, buen día. Nosotros pertenecemos al grupo de catequesis infantil en la parroquia de la Divina Providencia. Mi nombre es Viridiana Rasquito Díaz. Y el mío es Jonathan Martínez Garrido. Bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes un pequeño mensaje que se llama ¿Cómo participa el laico dentro de la iglesia? Bueno, para empezar nuestro tema vamos a leerles una cita bíblica. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como decía mi esposa, les estaba comentando ahorita sobre el bautismo. Dentro del bautismo nosotros nos hacemos parte y nos adherimos completamente a la iglesia de Cristo. Nos volvemos hijos amados del Padre. Cuando le dice a Jesús y se oye la voz de Dios Padre, de Yahvé, este es mi Hijo amado, esas mismas palabras las vivimos cuando nos bautizan a nosotros. Este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Por eso un bautismo hacemos fiesta, no tanto porque nos tengamos que quedar bien con la sociedad y eso, sino precisamente porque en ese momento del bautismo nos hacemos hijos de Dios, parte de la iglesia, nos adherimos a ella y tenemos esa parte importante. Pero es necesario explicar que esta iglesia tiene una misión. ¿Y cómo es que vamos a cumplir con esta misión? Pues vamos a leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, del versículo 11 al versículo 16. Y escuchemos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sean felices, ¿no? Felices los que son perseguidos por causa de mi nombre. ¿Cómo están persiguiendo ahorita la iglesia, no? ¿Cuántos asesinatos ha habido en nuestra iglesia, no? ¿Cuántos cristianos han muerto, no? Es impresionante ver cómo estamos viviendo esa persecución, y es la responsabilidad de nosotros como papás y padrinos educar a nuestros hijos en la fe, que es lo que recibimos también en el bautismo, educarlos en esa fe, en esa respuesta a Dios, y entender que cada cristiano tiene una vocación. Precisamente por el bautismo tenemos una vocación. En ese bautismo también recibimos dones específicos para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios. Recibimos dones específicos que Dios nos da. Algunos son alegres, algunos niños son muy responsables, no cuestan trabajo hacer las cosas, ¿no? Hay quienes son niños, pues la psicología les llama maestros, que nos enseñan, que tenemos que investigar, que tenemos que buscar, porque son un poquito más complicados de manejar, pero a fin de cuentas esos niños traen esos dones que nos van a ayudar y que nos ayudan a ser mejores personas y a ser mejores cristianos. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque es obligación de nosotros guiar a esos niños para el futuro de nuestra iglesia, porque ellos son el presente, no el futuro, son el presente de nuestra iglesia. Y si nosotros no los formamos bien, nosotros no los enseñamos en valores cristianos, no los guiamos con la responsabilidad
de vivir en el amor de Cristo y sentirse adheridos y pertenecientes a esta iglesia, entonces nuestra iglesia se va debilitando y se va a acabar. Y ahorita lo vimos con esto de la pandemia. Las iglesias cerraron, no fue ya responsabilidad de los sacerdotes, de los diáconos y seminaristas, ni nada de ellos fue la responsabilidad, sino que fue la responsabilidad de cada uno de nosotros abrir una iglesia en cada una de nuestras casas. Bueno, Jesús visita, en esta cita vemos que Jesús visita en Galilea a su primo Juan el Bautista. Juan es hijo de Santa Isabel. Él le niega, algo importante que me gustaría recalcar aquí, es que le niega hacer el bautismo, bautizar a Jesús, se lo niega Juan, precisamente porque él dice: yo no soy digno ni siquiera de desatar las agujetas del que viene después de mí, ¿no? O sea, en este caso que es de Jesús. Algo impresionante es eso, ¿no? Donde Jesús le dice que lo haga y termina accediendo, ¿no? Con la finalidad, no porque Jesús necesitara del bautismo de Juan, porque no tenía pecados, porque era lo que predicaba Juan: conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados y cambien su vida, sino Jesús lo hace para enseñarnos a nosotros que es el camino el cual debemos de seguir, que nos unimos, nos adherimos, nos enseña que es importante la adhesión a esa iglesia de Cristo, ¿no? A la iglesia que Él está por fundar, ¿no? Y que el bautismo nos hace parte de esa iglesia, por eso es importante. Entonces todos los bautizados somos parte de esa iglesia, somos parte de la iglesia de Cristo. Cristo instituye ese sacramento. Es impresionante cómo todos los que somos iglesia, pues realmente a veces no nos sentimos así. Pero aunque no nos sentamos así, no busquemos a Dios, no lo frecuentemos en el Santísimo, en la misa, pues nada más por cumplimiento, por cumplimiento, porque ya no regreso, ya cumplí en la primera comunión mis hijos, mis ahijados, pues ya cumplí con Dios, ¿no? Y no es eso, sino que nos tenemos que comprometer con esa iglesia en la cual vivimos, en la cual estamos trabajando, ¿no? Y que tenemos que ayudar a crecer, ¿no? Y ya que en el momento que nos bautizan, que nos volvemos parte de la iglesia, con nuestra confirmación, nos volvemos a recibir al Espíritu Santo y hacemos la confirmación de que somos parte de esta iglesia, soldados de Cristo, y que tenemos que defender nuestra fe y sobre todo participar dentro de esta iglesia para hacerla crecer y hacerla mejor. Algo que a mí me impresiona es lo de cómo cuando entra Jesús al agua, lo bautiza Juan, y cuando él sale, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Llega el Espíritu Santo, se posa sobre él, dice que en forma de una paloma, y aparte se abre el cielo, se oye la voz del Padre, donde le dice: este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Y así cada vez que cada uno de nosotros que nos bautizamos, así Dios nos reconoce como sus hijos, y nosotros Él nos hace parte de esta iglesia, y pues así también nos muestra su amor, cada ¿no? uno de nosotros nos hace parte de Él, de su iglesia. Bueno, hermanos, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado, que la casa es una comunidad, también tenemos una comunidad más grande, tenemos distintos entornos en los que nos desarrollamos. Entonces la iglesia, nuestra parroquia, también tiene varias comunidades, tiene distintos grupos en los cuales nosotros podemos participar en ellos. El primer grupo que queremos presentarles es el Ministerio de Catequesis Infantil, donde nuestro lema es: no he venido a ser servido, sino a servir. Nosotros somos un grupo de muchas catequistas y hombres y mujeres que tenemos la gran responsabilidad de ser la cara alegre de Cristo, como dice el Papa Francisco, para darles la primera formación en la fe a los niños y a sus papás, para que ellos tengan su primer encuentro con Él, sepan quién es Dios, lo conozcan y tengan una relación con Él, lo puedan amar sobre todo. Nuestra labor pues básicamente es que ellos se enamoren de Cristo y lo sigan cada día de su vida, nunca lo dejen. El siguiente grupo es el Ministerio de Acólitos, el cual da servicio en el altar. Son niños y niñas de todas las edades, donde ellos dan su servicio, se van formando como futuros
miembros de la iglesia y van fortaleciendo su conocimiento y su servicio principalmente en el altar, en ese encuentro que los lleva con Cristo. Unidos todos Para formar un mundo mejor. y para formar un mundo mejor. Unidos todos. Este grupo de Movimiento Pandillas de la Amistad es un grupo de niños y niñas custodiadas por adultos llamados tíos, que forman una gran familia donde los niños y las niñas evangelizan a otros niños y niñas. Ellos hacen retiros, hacen encuentros nacionales, diocesanos e internacionales, donde conocen a muchísimos niños de su edad y donde pueden ellos aprender a desenvolverse, sobre todo en la fe. El Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo es un movimiento el cual hay grupos de jóvenes, también de adultos, con la finalidad de reunir en adoración al Santísimo y reunir en adoración al Espíritu Santo a todos y cada uno de sus miembros, evangelizando y apoyando a la iglesia. La adoración nocturna mexicana son todos los jóvenes, hombres, mujeres, niños, adultos, que voluntariamente juran ante Jesús sacramentado ofrecerle cada mes una noche de amor ante su santísima presencia para la reparación de sus faltas y las del mundo entero, siendo soldados fieles de Dios. El movimiento familiar cristiano es un grupo de matrimonios y de jóvenes, donde los matrimonios llevan el carácter de formarse cristianamente, si no están casados, casarse, y de los jóvenes irlos formando y haciendo crecer en ese encuentro con Cristo, todos como familias. También está el grupo de la Divina Voluntad, guiados por las enseñanzas de Luisa Picarreta, donde nos enseñan a vivir en la voluntad de Dios. El grupo de catequesis familiar tiene la finalidad de catequizar a las familias por entero, con el lema de vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. También está el Ministerio de los Coros, que sirven en cada una de las capillas y en la parroquia, dando su servicio, alabando a Dios por medio de cantos y alabanzas. El grupo de ministros extraordinarios de la Eucaristía tienen la finalidad de acercar al Santo Sacramento a todos los que lo necesiten en los hospitales y iglesias. El Movimiento Católico Cristo Rey es un movimiento integrado por católicos defensores de la fe que, después de haber vivido un encuentro personal con Cristo y conscientes de nuestro ser nacional, trabajamos por Dios y por la patria. Nuestra misión es evangelizar y despertar la conciencia del ser nacional, reconquistando y perpetuando los valores cristianos y culturales de Hispanoamérica, para la instauración del reino de Cristo en la tierra, inspirados por el Espíritu Santo, para que nuestra patria sea luz para las demás naciones. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién reina? ¡María! ¿Por quién? ¡Por Dios y por la patria! El grupo de adoración perpetua tiene como finalidad mantener la adoración perpetua, como lo dice su nombre, los 365 días del año, las 24 horas del día. Cada persona regala una hora de su semana para adorar al Santísimo Sacramento. El grupo de liturgia básicamente se encarga en ayudar a que todas las misas se lleven de la mejor manera. Apoyan sobre todo durante la liturgia de la palabra a hacer las lecturas, a hacer las colectas, las ofrendas y que todo durante la misa tenga un orden. El grupo de la Divina Misericordia se encarga de difundir y propagar la adoración hacia esta imagen, llevando unos cuadros de casa en casa y propagando realmente el Evangelio y su misión es llevar hasta ellos la coronilla que el Señor nos enseñó. Entonces, recordando que la iglesia no nada más son los sacerdotes como el Padre Enrique, el Padre Roberto, el Padre Víctor, el Padre Arcadio, nuestros obispos o seminaristas y religiosas, sino que la iglesia es de todos, no nada más de las vocaciones sacerdotales o religiosas, sino de todas las vocaciones que tenemos en la iglesia, tanto como matrimonios, como solteros, y empezarles a enseñar a nuestros niños a vivir dentro de esta comunidad que es nuestra parroquia, para ayudarle a la iglesia en sus necesidades, fundado sobre todo en los valores cristianos y evangélicos.
Y así, atendiendo al llamado que nos hizo el Papa en el 2010, que el futuro de la iglesia está en los laicos, pues les hacemos la invitación para que se integren a los grupos. Y así reiteramos con todo el amor de Cristo el llamado que Él mismo les hace para que ustedes se integren a cada grupo o al grupo que les acomode para que sean parte de su iglesia.